pues muy bien, entonces hemos hecho esto, porque esto es de Apple, entonces no funciona bien. Ok. Entonces, sí, yo creo que sí, esto es el repaso de la última vez. Si pecamos, habrá juicio. Dios es santo, santo, santo. Aún siendo hijos, Él nos juzga eternamente, no nos condena y nos echa en el infierno. No, esto no es bíblico con sus hijos, pero sí nos disciplina, nos castiga. Al que ama, castiga, corrige, ¿ok? Y esto era un repaso del último sermón en marzo. La corrupción moral siempre trae el juicio de Dios. Si no queremos ser juzgados por Dios, entonces lo que deberíamos desarrollar en nuestras vidas es el temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Tanto respeto, tanto amor para nuestro Señor Jesucristo, que no queremos pecar, no queremos desobedecer a Dios. Y esto, en breve, es un resumen de esta parte. Entonces, hay varios protagonistas aquí en el libro en estos 3 capítulos, 6, 7 y 8 de Jueces. No vamos a repasar a todo, hoy no podemos, pero hay varios protagonistas. Yo especialmente quiero destacar para que todo el mundo entienda. Nosotros aquí en nuestra iglesia creemos que Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Y tú ves como aquí en capítulo 1 empieza hablando de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién? Jehová. ¿Ok? Jehová. Y luego a partir del versículo 11 entra en el juego uno que se llama el ángel de Jehová. Artículo definitivo. El ángel. No un ángel. El ángel de Jehová. Y esto creemos es Cristo preencarnado. Antes de su encarnación, Jesucristo existía y ministraba, como en el Éxodo, por ejemplo, y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí, con Gedeón, Él aparece y empieza su obra libertadora, realmente. Jesucristo va a librar a los hijos de Israel de la opresión de los madianitas. Y al final, a partir de versículos 34 y 35 de capítulo 6, vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Literalmente, en hebreo dice, fue como vestido del Espíritu Santo. Como tú pusiste a los hombres nuestra camiseta o camisa. Da igual. Ok. Eso es la idea. Vino sobre él de tal manera que fue vestido con el poder y la inteligencia del Espíritu Santo. Y vemos en versículos 34 y 35 que enseguida Gedeón tocó el trono, el shofar, llamó a los abiezeritas y los demás tribus para que se preparen para la guerra. Vamos contra los madianitas. Y esto era un acto de coraje. Entonces, una gran parte del ministerio del Espíritu del Señor en el libro de Jueces es dando a los jueces coraje, valentía. Es difícil si tienes que poner una espada e ir a la guerra. Y tenían que hacerlo. Entonces hay varios, pero quería destacar esto. Y vamos empezando en versículo 1, dice que los hijos de Israel, capítulo 6, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, repetido hasta la saciedad esta frase en el libro de Jueces. Otra vez, los hijos de Israel desobedeciendo al Señor. ¿Y Jehová qué hizo? Los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Okay? Madián era un tribu, un grupo de personas que vivían en la península arábica, la península de Sinaí. Y ellos venían del este con los hijos del oriente y con los amalecitas y atacaban cada año a los de Israel. Dice en versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y todo esto causado por el Señor. Era la voluntad de Dios de
disciplinar a su pueblo duramente. Escucha lo que ocurrió. Y los hijos de Israel, versículo 2, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado justo en la cosecha cada año, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Imagínate. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Año tras año. Tus hijos no tienen suficiente que comer. Tu abuela tampoco, tú tampoco. Era una situación drástica. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Después de 7 años, al final los hijos de Israel, en versículos 6 y 7 vemos la misma frase. Al final del versículo 6, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Él hizo algo. Entonces, esto es lo que al final ellos clamaron: sálvanos. Y supongo que dentro de estos sálvanos, o este clamar, había algo de arrepentimiento esta vez. Sinceramente, genuinamente, ellos diciendo: hemos pecado, por favor, Señor, ayúdanos. El hambre puede ser gran motivación, motivo para arrepentirse. Dolor también. Cuando no tienes suficiente de comer, nunca en mi vida, yo he comido siempre, pero he leído en libros en África, en otros sitios, cuando no tienes comida. Entonces, en este caso, la disciplina de Dios era hambre, estrés, miseria. Y al final se arrepintieron. ¿Y qué hizo el Señor? En versículos 8 y 10, no resolvió todo instantáneamente. Y hay una razón muy importante. Dios, antes de actuar, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también Jesucristo hablaba, revelaba su voluntad. Y lo vemos en versículos 8 al 10. Dios envió a los hijos, a un varón profeta, no sabemos quién era, el cual dijo esto: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. ¿No sois conscientes de esto? Yo os redimí de allí y os saqué de la casa de servidumbre. Más o menos diciendo, no era poca cosa. Y os libré de la mano de los egipcios y de mano de los que os afligieron. Y había amalecitas, y había amorreos, había moabitas y todo tipo de gente que atacaban a Israel. Y a los cuales eché de delante de vosotros y os di la tierra prometida, su tierra. La tierra que prometí a vosotros. Y os di. Versículo 10, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. Eso es el gran problema aquí. Respetaban más a los dioses de los paganos que el propio Jehová, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces esto es casi siempre el problema. No habían tomado el tiempo de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. No hace falta. No, Ricardo, no tenemos que leer este pasaje otra vez. No hace falta. Esto es nuestro problema, es que siempre pensamos, o solemos pensar, casi como somos más sabios que Dios. Y que
que a veces siendo hijos somos como necios. La palabra de Dios es muy, muy importante en la manera en que Dios actúa, en la salvación, en la redención, en librar a este pueblo de la opresión de los madianitas. Siempre va por delante con su palabra. Pero necesita no un instrumento, sino un agente para llevar a cabo su obra. Y esto es el ángel del Señor que aparece a Gedeón para comenzar su obra libertadora. Lo vemos a partir del versículo 11. Dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiercerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. No en la era, no en un espacio abierto, para esconderlo de los madianitas. Cuando conocemos a Gedeón en versículo 11, encontramos un hombre inseguro y sin esperanza, basándose en las circunstancias terrenales de aquel momento, lo que él podía percibir con sus ojos y su experiencia sobre los últimos 6 años. Parece que Gedeón dudaba de todo. Dudaba de todo. Y esto es el hombre que Dios va a usar. Las maneras del Señor son asombrosas. Él no confiaba mucho en Dios. Mira el versículo 13. Dios dice en versículo 12 a él: el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo responde Gedeón? ¿Ah? Señor mío, ¿qué dices? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, esto es el resumen, esto es la mentalidad de Gedeón en aquel momento. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esto es lo que está pasando aquí. Jehová nos ha abandonado. ¿Nos abandona Jehová? No, nunca. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11 o 13, no recuerdo ahora, lo dice: nunca nos deja. No. Pero y él también faltaba confianza en sí mismo. Mira ahí el versículo 15, unos versículos más adelante. Entonces, una vez más, en versículo 14, el Señor dice: ve con tus fuerzas. Gedeón, tú tienes muchos músculos como Rambo y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Y cómo responde Gedeón? Versículo 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, somos los pobrecillos. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Otro David. ¿Cómo voy yo a combatir contra Goliat? Totalmente derrotado es Gedeón. Y también dudaba del futuro. A partir del versículo 17 vemos que él inmediatamente, después de que Dios ha dicho: esto es lo que voy a hacer, confía en mí, ¿qué hace Gedeón? Pide una señal inmediato. Te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Ok? Todavía duda. No tiene confianza sobre el futuro, especialmente sobre el plan de Dios y el compromiso de Dios. No está seguro que si está hablando con Dios o no está hablando con Dios, pero esto es la situación. Y esto es la pregunta. Nosotros, viendo este pasaje, pensando en muchos siervos de Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos preguntamos: ¿tiene uno que ser perfecto para que Dios te llama a servirle?
No. La Biblia no lo enseña en ningún... ¿Pedro era perfecto? No. Pedro que cogió su espada y intentando quitar la cabeza de Malcus, del siervo de Malcus, y solo, por no ver, solo cogió una oreja, cortó una oreja. Porque el otro quizás hizo esto. Necesitamos tener una fe grande en Dios antes de que Él te llame a servirle. Sí. No. Aquí este hombre, si coges bien el cuadro que el Espíritu Santo está pintándonos, aquí es Gedeón, escondido aquí, ¿ok? No está en la era separando la paja del grano. Sería meterme en el armario y apagar las luces y ahí estoy, en la posición fetal, de feto, ¿no? Lleno de miedo está. No tiene mucha fe en Dios. Piensa que Dios ha desamparado a ellos. Pero Dios va a usarle. Dios es el grande. Gran Señor y gran Salvador. Gracias a Dios. Es imposible que el Señor quita a uno que si no andamos en la completa santidad, nadie lo hace. No. Deberíamos, como hijos de Dios, sí, vivir vidas perfectas. Lo dice varias veces. Pero debemos intentarlo, desearlo, trabajar hacia ello. Pero no tienes que ser perfecto para que Dios te use. Vemos las características rápidamente de Gedeón, y hay algunos buenos y algunos no tan buenos. Faltaba confianza en Jehová, en sí mismo, no estaba seguro de las intenciones del Señor, no, muchas veces. Pero sí escuchaba y seguía las instrucciones del ángel de Jehová. Poco a poco lo que vamos a ver en estas características es tú ves a Dios transformando, libertando a Gedeón. Empieza la historia, él aquí, escondido. Y al final de la historia, al final del capítulo 6, el Espíritu vino sobre él y él se puso de pie y tocó el shofar con mucho coraje. Y de allí va cambiando. Confía en el Señor. ¿Sabes? ¿Tú eres una persona que tiene mucha confianza en sí mismo? ¿Qué es la mejor manera de desarrollar confianza propia, buena, sana, etcétera? Confiar en el Señor. Amén. Conocer al Señor. De verdad. Nuestra propia confianza es una derivación o derivo, o no sé cómo decirlo bien, de nuestra confianza en Él. Si Jesucristo es grande en mis ojos y en mi corazón, tendré más confianza en mi propia persona, sanamente. Y esto es lo que vemos en estos 3 capítulos, esto es lo que pasa. Dios va transformando a Gedeón. Y hay otras características: obediencia, coraje, sensibilidad espiritual. Él es sumiso al plan bélico diferente de Jehová. ¿Tú recuerdas? Empiezan en el capítulo 7 con 32,000, Gabriela. Tienen 32,000 soldados, y ¿qué dice Dios a él? Vamos a pelear contra los madianitas con los 32,000. No. Solamente con 300 es suficiente. Dios y un hombre son mayoría. Solo necesita gente obediente y gente que le aman, gente que creen en Él, sí, confían en Él. Dios no gana las batallas por números, gana por fe, y Él gana las batallas, como hemos cantado en nuestras canciones hoy. Y hay humildad, agradecimiento. Sí, se equivocó al final con el efod de oro, no vamos a hablar de eso, pero Dios
en toda la obra libertadora de Dios, Dios, lo clave es esto, pero Dios en tu vida, no estarías aquí hoy si no fuese por el gran Dios. Sí, Señor. Pero Dios, Él sabía exactamente cómo empezar el proceso de obrar en el corazón de Gedeón, de convertirle en vez de ser una persona lleno de duda, inseguridad y todo eso, a ser un siervo útil en la mano del Señor. Dios, por medio de su personaje, del ángel, por medio del ángel de Jehová, o el ángel de Jehová, se presenta a Gedeón, número 1, versículo 12, para revelarse. Y lo hace lo mismo en tu vida. Estaré contigo. Versículo 12. Jehová está contigo. Amén. Y tú lo lees y tú no lo piensas, oh, Jehová está contigo, oh, sí, sí. No, si Jehová está contigo, esto es grande. Sí, Señor. Eso significa que su presencia cercana, Él de verdad está contigo. Amén. Sí, Señor. Y Él es el Todopoderoso, Él es el compasivo. Hay algo, como dice en Génesis 18, 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Nada. Nada. Entonces, primero se revela. Dios, yo recuerdo, octubre 1977, en mi habitación en la universidad, en el campus, y Dios estaba allí muy cerca de mí. El Espíritu Santo estaba convenciéndome de la veracidad de la palabra de Dios, de mi pecado, y de que Cristo era el Salvador, el único Salvador. Y Dios estaba presente. Yo era un chico con 20 años y mucho más feliz una vez que sabía que Él estaba conmigo. Doy gracias a Él. Él tenía que fortalecerle. Dice en versículo 12b, le llama a Gedeón varón esforzado y valiente. ¿Parece como un varón valiente y esforzado en aquel momento? No. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Transformando Dios. Eso es, Dios está hablando antemano de lo que yo voy a hacer en tu vida. Amén. Sí, Señor. Algunos de vosotros me podéis decir, no, pues él no valdrá para... Tú sabes, trabajando en Cephalon, y he enseñado algunos cursos, no soy muy maestro ni nada, pero allí a lo largo, he visto gente que llegan ahí. Hernán, tú conoces a Hernán, el pastor con David ahí. Yo recuerdo a Hernán, muy verde. Asistía a una iglesia carismática loca, ¿ok? Pero empezó a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué obra hizo Dios en Hernán y Natalia? Tú no lo ves. Nosotros no podemos intuir o ver lo que Dios va a hacer en la vida de una persona. Dios sí. El que comenzó la buena obra en tu vida, lo llevará, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo hará. Señor. Y yo he visto muchos de estos chicos. Miguel Ángel Pozo Pruver. ¿Sabes cuando vino a Cephalon? Era por invitación, no tenía ningún interés en aquel momento. Estaba totalmente a espaldas a Dios. Pero su hermano mayor, que Miguel respeta mucho a David, su hermano mayor, le dice, mira, no estás haciendo nada bueno allí en Béjar, ¿por qué no vienes al seminario? Y allí, el menos esperado, Dios dice, tú ven acá, yo quiero hablar contigo. Y mira a Miguel Ángel ahora. ¿Está interesado en Dios? Obra de Dios, obra transformadora de Dios. Lo mismo estaba haciendo en la vida de Gedeón. Primero revelarse, luego fortalecerse, cambiarle, y luego al final enviarle.
a librar a Israel, su control soberano. Y lo vemos en versículos 14 al 16, cuando él dice, no te envió yo, al final del versículo 14. Y luego en versículo 16, él dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, tú y yo. Ya, Dios en versículo 16 está preparando el terreno para decir, no vas a pelear contra ellos con 32,000 soldados, no. Quizás con 18. No hace falta con Dios. Y eso Él lo hace lo mismo. Donde vaya la presencia del Señor, también allí estará el poder de Dios. El soberano Rey, el majestad, cumplirá su plan sí o sí. Y aquí es el caso. Un inepto que termina siendo muy útil en la mano del Señor. Las declaraciones del ángel de Jehová a Gedeón no son meramente piropos. Cuando él dice varón esforzado y valiente, Dios está diciendo como llamándolo como Rambo o no sé quién, uno de estos superhéroes. No, Dios, el ángel de Jehová, está declarando lo que yo voy a hacer en tu vida. Tú terminarás siendo así. Es porque Dios sabe lo que sucederá en el futuro. En cada momento Dios ve con conocimiento total, pasado, presente y futuro, y actúa con completa independencia. Y todo el poder. Y gracias a Dios, Él ha hecho esta obra en tantos siervos de Dios. Gracias al Señor. Alabado sea su nombre. Buah. Y piensas en esta frase en versículo 12. Muy fácil. Jehová está contigo. Con Abraham, yo soy tu escudo. Capítulo 17, capítulo 19, capítulo 22. Yo estaré contigo. Cuando está al punto de enviar a Eliezer a buscar mujer para su hijo Isaac. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo, Abraham. Confía en mí. No temas. Con Jacob, después de haber sido engañado por su... ¿Era tío Labán? No recuerdo. Pero Labán y está al punto de regresar a la tierra prometida, así que... Y Dios dice, no temas. ¿Por qué? Vuélvete a tu tierra de tus padres y a tu parentela. Yo estaré contigo. La presencia de Dios es algo grande. Grande. Y con Moisés, ve, regresa a Egipto, no temas. No tengas miedo. Porque yo estaré contigo. Josué, ya, es cierto, Moisés ha muerto. Josué, ahora te toca y tienes que, va a ser mucha guerra aquí, pero confía en mí, dice el Señor. Y estaré contigo y no te dejaré, ni te desampararé. No. Y podemos seguir con Jeremías y con Pablo y muchos otros. Y nosotros, los sucesores de los apóstoles, los descendientes del Evangelio apostólico, que hemos creído en el Cristo muerto y el Cristo resucitado y hemos puesto nuestra fe en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él nos ha salvado. Él está con nosotros todos los días, hasta el último, hasta el fin del mundo. Pero aún en este pasaje, Mateo 28, entre la adoración había algunos hermanos que dudaban, tenían temores. ¿Qué? Es como somos, hermanos. Entonces todo este sermón y todo este pasaje y el personaje de Gedeón es que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que aprender, humillarnos y amar a Dios más y más, y seguirle, confiar en Él. Y sigue, hay mucho más que puedo decir. Desde que Cristo empezó la buena obra en tu vida, Él ha estado librándote, transformándote a ser un siervo útil. Daniel y yo hablamos mucho de esto ahora.
Solo serás útil para Jesucristo si tienes confianza absoluta en Él como tu Señor y Salvador. Y para que tengas confianza en nuestro Dios Trino, empieza hoy. Amarle, abrazarle, escucharle, abrirle este libro y a ver lo que dice. Hasta el ángel de Jehová, él habla también. Cristo habla en el Antiguo Testamento también. Jesucristo debería ser la persona número uno en tu vida. Esto es lo que quiero decir hoy. Gedeón es un buen ejemplo. Hay muchas más cosas aquí, no podemos tocar a todos ellos. Y vamos a seguir. Él pidió señales de Dios. Al final había 4 señales. La obra del Espíritu a partir de versículos 33 y 34 aquí. Y lo importante de ver eso de la obra del Espíritu, por lo menos en el libro de Jueces, la palabra clave sería coraje. Hay pocos. Otoniel, fuerza sobrenatural, sí. Y también sazón. Pero para la mayoría de ellos es coraje. Tenían que poner las botas, poner la espada y batallar, ir a la batalla. Y es muy peligroso. Sansón era una excepción. Él tenía una fuerza sobrenatural. Increíble. Pero esto es lo que quiero terminar con esto, es porque creo que algunos de vosotros vienen de trasfondos o fondos, iglesias donde quizás te han enseñado que debemos pedir señales de Dios, como Él lo hace aquí en versículo 36 al 40 de capítulo 6, cuando Él pide a Dios que el rocío cae encima del vellón y lo mojan y luego no, el vellón sea seco y todo esto. Porque él no estaba seguro en sí mismo. Entonces pidió señales de Dios. Y la pregunta es, ¿deberíamos nosotros, hijos de Dios, en el siglo XXI, en el Nuevo Testamento, buscar señales de Dios para confirmar su voluntad? Si Dios nos ha revelado algo aquí, ¿debemos buscar señales? No. No. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de señales? Pues casi nada. Hay visiones, hay ángeles del Señor hablando con Pablo, dirigiendo especialmente en el pasaje, creo que es Hechos 16, no recuerdo ahora, pero cuando tienen que, él sigue con su grupo hacia Frigia, y el Señor dice, no, el Espíritu Santo le para. Al final, aparece un hombre en una visión, un hombre de Macedonia, ¿recuerdas, Juan? Clamando y dicen, ven Pablo, ayúdanos aquí en Macedonia, necesitamos escuchar el Evangelio. Y por medio de esta visión, si van de Troas a Macedonia. Pero esto es otro tipo de guía. Esto no es una señal como hemos pensado, como Gedeón. En el Nuevo Testamento encontramos escasa información acerca de las señales divinas para creyentes. De hecho, no puedo pensar en un pasaje claro que enseña o exhorta al creyente que buscara a una señal divina como confirmación de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nos guía el Señor ahora en esta época de la dispensación de su gracia? Pues, por lo general, en su palabra nos enseña Dios en las epístolas su voluntad general y a veces su voluntad particular, específica. Daniel y yo estuvimos repasando este versículo el otro día en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice, por lo demás, hermanos, es uno de muchos. Está hablando de la pureza sexual. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Esto es bastante claro.
¿Necesitas una señal? Well, ya, pero hay una chica muy guapa que... No. Efesios 4. Son ejemplos un poco sencillitos, pero Efesios capítulo 4. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No le dice dónde debes conseguir el trabajo, no dice, Carlos, tienes que trabajar en tal empresa, no, pero dice, si antes robabas, deja de robar y empiezas a trabajar con tus manos. En algo aquí muy importante, haciendo con sus manos lo que es bueno, no trabajando en una taberna ni en una discoteca. No, un creyente no. Trabajando con tus manos en lo que es bueno. Esto es muy importante. Dios revela su voluntad general y específica por medio de su palabra. Y luego usa hermanos maduros en Cristo, hermanos que han andado años con el Señor, para ayudar a algunos otros hermanos a saber la voluntad específica en situaciones difíciles. ¿Okay? Pero general, aún así, en estas situaciones, lo segundo aquí, normalmente el consejo ofrecido se basa en la palabra de Dios. ¿Qué tengo que aconsejar yo? Que no viene de aquí. Todo lo que sé es del Señor. Y también usando el sentido común. Alguien me pregunta, pastor, necesito un coche. Y quiero comprar un nuevo coche. Nunca he tenido un nuevo coche. Ok. ¿Cuánto? Voy a empezar la conversación con Ricardo, que era contable. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Tengo 500 euros. Ok, es un hecho. ¿Cuánto ganas cada mes? Yo gano 850 euros al mes. Ok. ¿Quieres saber mi consejo? No compres un nuevo coche. Porque dentro de poco el concesionario porque tú no tienes suficientes recursos económicos en ese momento de tu vida para comprar el coche. Si pregunto, ¿has recientemente heredado algo de tu abuela y tú me dices, sí, mi tío me dio 600,000 euros, pues cómpralo. Si tú quieres un nuevo coche, es tu cosa tuya, pero digo, normalmente el sentido común con la sabiduría de Dios, hay hermanos que nos ayudan a discernir lo que es la voluntad específica del Señor, y no tenemos que seguir hablando de eso, pero y puedo seguir, hay más información sobre esto, pero tenemos que terminar ahora. La vida de Gedeón es la vida del Señor transformando a otro siervo de Dios. Un hombre que no tenía ninguna intención de ser líder militar, librando a su país de la opresión de los madianitas. No entraba en su mente. Pero sí Dios tenía un plan. Y Dios le captaba, le llamaba y lo puso en el ministerio. Y al final vemos a alguien que estaba escondido aquí debajo del piano, de pie, liderando al país, organizando a los soldados, llamándoles a hacer la voluntad de Dios con la espada de Gedeón y con la trompeta en una mano y el cántaro en la otra mano. Y ellos ganaron. Y Dios venció a los madianitas y Dios recibió la gloria. Y la historia no podemos resumir todo, pero tiene mucha miga. Pero principalmente es un buen recordatorio que nos recuerda que tenemos que amar a Jesucristo, abrazarle, seguirle y dejarle hacer esta obra transformadora en nuestras vidas. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Si no fuese por haber enviado a Jesucristo desde el cielo, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Como necios, como perdidos, condenados al infierno, al juicio de Dios para la eternidad. Te damos gracias, Señor. Paramos ahora, cada uno de nosotros, desde donde estamos sentados, dándote las gracias por habernos salvado, por habernos iniciado en nuestras vidas este proceso de revelarse a nosotros. Y luego comunicarnos que quieres usarnos y quieres ayudarnos a empezar a tener fe y confiar en ti. Y no estar tan ansiosos de lo que va a suceder mañana o por la tarde hoy. Tú mereces toda la gloria, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te damos las gracias por tu palabra que nos enseña por medio de la vida de Gedeón hoy tu poder transformadora. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.